Hola, hola a todos, bienvenidos a su podcast. ¿Creyeron que estábamos descanso? No, no estábamos descanso, más o menos, pero esto es Entre líneas y toques, en pijama. Usualmente siempre muestro mi pijama, pero en esta vez es un short, en el home studio, ¿ok? Aquí en el sureste mexicano, las pijamas son shorts porque hace mucho calor, ¿ok? Pero estoy muy feliz, la verdad, muy, muy, muy feliz de poderles compartir que ahora somos no solo André Kit Torres, sino que del otro lado tenemos a un nuevo integrante en este bellísimo podcast que es Senchai. Y le ofrezco el micrófono a Senchai para que nos hable un poquito de quién es, qué hace aquí. Hola a todos, ¿cómo están? Gracias, André. Eh, Mi nombre es Senchai, soy el coordinador académico de Tercel Academy y también el profesor de las colaboraciones audiovisuales. En esta ocasión hablaremos de dónde buscar clientes si quieres hacer música para cine o videojuegos, ya que me Ay, parece que es un tema crucial tanto para sí. estudiantes y profesionales emergentes de música, sonido, que sueñan con poner sus notas en la pantalla grande o en el mundo interactivo. Es correcto, es correcto. Hermoso tema, la verdad es que es bastante, bastante lindo. Y yo creo que dentro de este mismo tema, ¿no? Nos enfrentamos a un primer gran problema, ¿no? Porque específicamente cuando estamos hablando de hacer sonido, música, diálogos para videojuegos o cine, muchos de nosotros tenemos que estar virtualmente conectados a otras cosas, ¿no? Es decir, podemos estar ya sea presencialmente o también mucho del trabajo que hay de eso, de hecho se hace offline, estamos más bien como freelanceros o como muchas modalidades que pueden haber, entonces nos topamos con diferentes problemas que también conllevan a cada una de esas modalidades en las que estamos trabajando, ¿no? Entonces, tú, Senchai, ¿cuál crees que son como esas modalidades principales en donde has visto que la gran mayoría de compositores de cine y videojuegos se desenvuelven? Claro que sí. Pues yo creo y lo que he visto, básicamente la modalidad de trabajo disponible tanto para música, para cine y videojuegos es freelance, remoto y después in-house, ¿no? En el estudio. Claro, no todos los caminos profesionales de nosotros, los compositores audiovisuales, son iguales y hay que entender las diferentes modalidades para entender y enfocar nuestra búsqueda, ¿verdad? Exacto. Sí, no, sí, es muy cierto. Y de hecho, pues incluso aquí en esta como ala, pues, nada más recordando, ¿no? O sea, todo este podcast nace de esta iniciativa que es Arcel Academy, ¿no? Que se desprende también a su vez de Arcela Sound, que es justo este estudio, eh, sí, este tipo de estudio de grabación y producción para cine y videojuegos, ¿no? Pero justo en Arcel Academy, justo lo que más hacemos es cosas remotas, ¿no? Nos conectamos desde internet y mucho de la labor que tanto yo y me imagino que tú has desempeñado ha sido como freelancer, pero siempre en línea, ¿no? Es muy difícil. Bueno, yo tengo, de hecho, rápidamente una historia sobre eso. Yo he trabajado ya en 5 o 6 videojuegos, no puedo recordar muy bien, pero el primer videojuego ha sido el único de todos esos que pude trabajar in-house, ¿no? Teníamos juntas en el equipo así presenciales, era toda una dinámica muy distinta, ¿no? De alguna forma también la comunicación era mucho más, de alguna forma efectiva, porque tienes ahí al alcance como las personas, pero sí diré que creo que fue un inicio diferente. Yo creo que para muchos el inicio es en línea, tal vez en algún tipo de game jam o con cuates, pero de diferentes partes del mundo, ¿no? ¿Cómo fue tu primera experiencia, Senchai, de oportunidad, digamos? La mía fue freelance y en remoto. Y Nice. André, antes de continuar hablando, me gustaría comentar dos cosas. Una, eh, explicar lo que es freelance, remoto e in-house Claro. un poquito, para los que no lo saben. Y dos, aprovechando que lo comentaste, esa experiencia que tuviste in-house, ¿dónde fue? Bueno, fue aquí en el sureste mexicano, estamos hablando de Mérida, Ok, Mérida, Yucatán específicamente. Yo soy de allá, así que les mando un saludo, un yucateco, ¿no? Para allá.
A veces se me sale mi acento, es normal, es normal. Y sí, aquí había todo un grupo de buenos, sobre todo programadores, ¿no? Que por pura azar del destino se dio. Y bueno, qué fortuno tener. No solo lo teníamos aquí, sino que teníamos a dos elementos que estaban en California, si no me equivoco, pero todos eran realmente yucatecos, que esos dos, por ejemplo, se fueron a otro lugar, ¿no? Pero en su mayoría todo era in-house. Ok, muchas gracias. No, uno sin pedos. Ahora sí, quiero explicar un poquito Ándale. las diferencias. ¿Qué sería trabajar como freelancer? Significa que eres tu propio jefe y ofreces tus servicios por proyecto. Suena increíble, ¿verdad? Como me imagino que todo el mundo quisiera eso. Nuestro sueño. O en algún momento, claro, pero es muy difícil, tienes que tener mucho orden, mucho control y responsabilidad, ¿no? ¿Y esto Sí. qué significa? Trabajar de esta manera, que puedes componer música para distintos clientes, directores, desarrolladores, agencias de manera independiente. No sé, otras de las ventajas creo que puede tener es que puedes tener cierta libertad creativa y de horarios, ¿no? Que también creo Sí. que es lo que Ujú. muchos buscan, ¿no? Como comenté, busca la responsabilidad de activamente encargarte y gestionarte tu propio negocio, básicamente, ¿no? Sí, Negociar sí, es cierto. tarifas, contratos, entregas. Bueno, obviamente todo eso lo puedes delegar, pero se tiene que hacer. No Sí, hay nadie que lo haga, sí. ¿no? Y también creo que, como pasó en mi caso, es la vía más común para empezar, ¿no? Porque, ya hablaremos de esto un poquito más adelante, siento que hay muy pocos puestos in-house, como le llamamos, ahorita voy a explicar qué es, o fijos para los compositores junior los que van comenzando, ¿no? Sobre todo en empresas grandes, que claro, ya, calma, no me quiero adelantar, ¿no? Claro, claro. Sí. Sí, sí. Y Pero es un muy buen punto. O sea, es muy cierto que el primer paso para muchos es como freelancer, ¿no? Siempre remoto, pero justo te das cuenta muy pronto en el juego de que ser freelancer tiene sus beneficios, pero también es mucha carga, es administrar. O sea, creo que muchos no carburamos lo que es administrar tu tiempo, tus actividades. O sea, en un trabajo un poco más como in-house justamente, que ahorita lo claro. definimos bien, pero en trabajos más como presenciales, todo eso ya está un poco esquematizado, ¿no? Y cuando tú estás en tu cuenta, estás en tu cuenta, ¿no? Y ahí no hay filtro. O sea, si tú no cumpliste con algo, es toda tu carga, ¿no? Es tu culpa, tu responsabilidad, ¿verdad? Exactamente, De nadie exactamente. más. Sí, sí, sí. Y creo que ya para terminar con esto de freelance y pasar al Ah, remoto, la mayoría de los compositores trabajan de esta manera, ¿no? Desde su home studio y pues ya que los puestos in-house y son muy raros, es la sí, realidad. Ahora, ¿cuál es la diferencia con remoto? Porque dirán, bueno, pues que no es lo mismo. claro, sí. O sea, tiene que ver, como dirán por ahí, sí y no. Pero les voy a explicar por qué. Aquí no, el trabajo en remoto, ¿no? Nos referimos a colaborar o a trabajar a distancia con diferentes equipos, clientes o incluso mismos estudios, ¿ok? Ujú, sí, Y esto es bien importante, normalmente con los contratos temporales, ¿no? sí. Por proyecto. Ujú, Y un ejemplo puede ser para nosotros vivir en México y estar trabajando en remoto para un estudio o un juego en Estados Unidos, algún cortometraje en España, por claro, ejemplo, sí. comunicándote vía Internet, ¿no? Y también esto es una manera donde muchos estudios y compañías de videojuegos contratan a los compositores de esta manera, ¿no? Ujú, Digamos, no es así, pero empiezas como freelancer, te das a conocer, tú eres tu propio jefe, tus propios proyectos. Después te contratan, vamos a suponer, un claro, estudio, una compañía para trabajar en remoto, ¿sale? Pero digamos, ahí claro. sí ya estás trabajando para directamente esta empresa, esta compañía. ¿Qué Sí. opinas? No, de hecho, buenísimo, porque sí es cierto que al principio uno podría confundirlo, pero freelancer justamente tiene como todo el peso de lo que implica ser tu propio jefe, ¿no? O sea, de todo eso, ¿no? Sí, Este,
Pero justo, y de hecho creo que un excelente ejemplo es, de hecho, tu caso ahorita justo aquí en Arcela Academy, ¿no? O sea, Es para los que no correcto. sepan, Senchai no está aquí en el sureste. Tú, de hecho, estás en Ciudad de México, ¿verdad? En este momento estoy en Ciudad de México, sí. Excelente. Y justamente, digamos que Arcela Sound, que es como está el núcleo de Arcela Academy, digamos, nace realmente en el sureste, ¿no? O sea, su sede realmente física está en el sureste, ¿no? Pero Senchai está trabajando de manera remota, ¿no? Es No correcto. es un freelancer en nuestro contexto, porque nosotros, no yo, pero como que el equipo delega cosas a Senchai, me delega cosas a mí y tenemos clara nuestras actividades que tenemos que hacer para este trabajo. Es un excelente ejemplo de trabajar remoto, ¿no? Alguien ya tiene claro lo que necesita de ti, ¿no? Y en el caso de freelancer, tú tienes que tener claro lo que tú debes dar de ti, ¿no? Para poder crecer, ¿no? Y que, no, que me imagino que todos nosotros, incluso creo que todos los compositores tienen un poco de freelancer en su ADN, ¿no? Sí, La verdad. claro. Sí. Muy bien, muchas gracias, André. Y de hecho, excelente ejemplo el que Sí, pusiste. sí. Bueno, y de hecho ya hablando de eso, creo que ya casi va quedando claro entonces por descarte qué sería in-house, pero compártenos un poco tu perspectiva de qué es in-house. In-house sería un puesto de trabajo dentro de una empresa o un estudio a tiempo completo, ¿no? Algo así Claro. como el- el ejemplo que puso André, ¿no? De su primer trabajo, de su primer empleo. El primer Puede ser empleo. también un compositor residente en una, no sé, estudio de videojuegos o una productora Ujú. audiovisual, ¿verdad? Claro, claro. Y de esta manera, creo que es poco común, ofrece lo que aquí en México conocemos como esa estabilidad, Es muy poco común. ¿verdad? La verdad, sí. Que es el salario fijo, el colaborar a día a día con el Claro. equipo, en el estudio, presencial. Que en lenguaje coloquial sería pues que te den una nómina, ¿no? O sea, Ajá. que te den de alta en una Y nómina, ¿no? sí, Sería, es correcto. por favor. Y eso sí, creo, ya iremos hablando un poquito más a lo largo del podcast, que estos puestos son muy escasos, ¿no? En música Sí. para cine y videojuegos. Sí, sí, sí. Sobre todo son muy escasos cuando no estás en el núcleo de la acción, ¿no? O sea, y para bien o para mal, nosotros que somos parte de los países hispanohablantes, ¿no? O Latinoamérica en general, eh, es muy difícil encontrar estudios, o sea, que estén in-house, o sea, en tu misma locación, que estén produciendo, ¿no? O sea, se reduce a que sea la ciudad correcta, el país correcto, ¿no? Y casi casi que el continente correcto, ¿no? O sea, este, También, claro. sí, entonces es muy lógico que las vías sean por allá, ¿no? Y tal vez, justo ya hablando de eso, o sea, ya estamos poniendo en la mesa como las diferentes, no solo modalidades, sino que cada una viene con sus correspondientes circunstancias, ¿no? Sus contextos, ¿no? Pero sobre eso incluso, adentro, hay dos diferencias fundamentales, que es cine y videojuegos, ¿no? Ah, Entonces, claro. ¿cuáles han sido tus insights, como tus acercamientos a lo que fundamentalmente dirías que es diferente uno de otro en cuanto a encontrar oportunidades se refiere? Am, ok, a ver. El siguiente tema, que es la diferencia entre trabajar en cine y videojuegos, y tratar de responder de la manera más sencilla a esta pregunta de André, es, Sí, a ver, aunque la esencia creativa, ¿no? El hacer es similar, básicamente es componer música que cuente historias. exacto. En el mundo del cine y los videojuegos hay diferencias muy importantes. Ya hablaremos de ellas, ahorita me vienen a la mente, pues el proceso creativo y la duración del proyecto, ¿no? Ujú. Em, en el cine y en el cine, los cortometrajes, la animación y todo eso, solemos entrar pues en la última etapa, ¿no? Que es la etapa de la postproducción. Cierto, muy cierto. Eh, ya hablaremos, no voy a hacer un pequeño resumen y bueno, en el mundo de los videojuegos a veces pueden estar desde la preproducción Es correcto, también, ¿no? cierto. Ujú. Y estos son proyectos más largos. Otra diferencia que ya hemos hablado mucho tanto aquí en los podcasts como
las masterclass Cierto, cierto. y los bootcamps es la música lineal, ¿no? Y contra la música interactiva, Exacto. ¿verdad? Sí, sí. Eh, Obviamente también en los videojuegos tienen parte de música lineal, ¿no? Para, por ejemplo, los cinemáticos y todo eso, pero ahí sí es muy diferente, ¿no? Cómo componemos la música para cine, que implica la sincronización y la precisión con lo que vemos en la pantalla. Y, Ujú. y componer para videojuegos sería, como su nombre lo dice, adaptarse a las decisiones de los jugadores, a la interactividad, ¿no? Puede tomar diferentes rutas, puede no entrar, ¿no? A ese escenario o a esa batalla, ¿no? Contra el jefe y estar Sí, paseando sí. por ahí, ¿no? Sí, Buscando todos los exacto, exacto. secretos, ¿no? Y esto conlleva a componer, no sé, música, llamémosla modular, de loops, ¿no? De layers, que pueda repetirse sin cansar, Sí, ¿no? eso es muy Y cierto. que sin que se note. Claro, claro. Y de hecho, eso es muy interesante porque las diferencias, aunque ambas justamente como bien dices, necesitan como una sensibilidad narrativa, digamos, ¿no? Em, lo muy interesante de todo esto es que no solo cambia la forma de producirse, ¿no? O sea, hay como diferentes herramientas que están como pasando para cada una de ellas. Por ejemplo, es muy raro que en videojuegos te topes como que tengas que hacer un tempo map, ¿no? O sea, es como, no pasa mucho, ¿no? Y más que en cinemáticas, ¿no? Pero son más, mucho menos que en un gameplay, ¿no? Pero en el cine es el pan de cada día, o sea, tienes que tenerlo, es tu primer paso en pocas palabras, ¿no? Claro, Eh, pero al mismo tiempo, también hay, siento una diferencia muy importante que es la accesibilidad de cómo se produce el proyecto en sí, ¿no? Es decir, por ejemplo, aquí en México, bueno, más bien, aquí en el sureste, por ejemplo, es muy difícil encontrar a alguien que esté haciendo cine, ¿no? Porque no hay ni apoyo o no hay dinero para hacer cine aquí en esta región, ¿no? Pero sí topas muchos estudios independientes para hacer videojuegos, ¿no? Porque, ¿qué necesitan ellos? Una laptop, ¿no? Una laptop chida, pero es un poco más accesible que necesitar una cámara, tu editor de video, tu editor de audio, el chico que te ayude con las luces, bla, 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 ¿no? O sea, hay muchas más cosas pasando ahí, ¿no? Que al final terminan consecutando en que hay menos películas para ponerle sonido, ¿no? Y tu experiencia cómo ha sido, de hecho, ¿no? Porque de hecho yo topo que tú eres mucho más cercano al cine, ¿no? Entonces, ¿cómo ha sido eso? qué interesante y difícil pregunta. Sí, tal vez empecé en cine en todos los sentidos. ¿A qué me refiero? Tanto a mi maestría como Mm, que, ¿no? Que es 3D, VFX y postproducción, ¿no? claro. Donde estuve trabajando, digamos, ahí para el, el estudio de la universidad, ¿no? Que se llama, cambió de nombre, era Orange Labs, y eran básicamente, pues, audiovisual, cine, cortos, animaciones y Mm, cosas así. claro. Y después me fui moviendo un poquito a videojuegos en todos los sentidos también, ¿no? Tanto en el área de CG y VFX como de música. Ahora, y creo que esto me lleva a responder lo que me preguntaste, que no había Ajá, podido. sí, Ajá, que es sí, sí. también las diferencias, ya lo dijiste. Creo que en cine y todo esto es difícil, tanto porque no hay mucho, y Ujú, para poder hacerlo, necesitas tal vez a veces conocer directamente o al productor, o a la productora, claro. al director, ¿verdad? Sí, O sea, estar en ese nivel. ¿Y cómo lo logras? Pues claro, también, claro, claro. exacto. Eh, Es un tema. Es un tema, ¿verdad? Y de hecho es tanto un tema que es nuestro siguiente tema. Sí, Estamos en todo. curiosamente, ¿verdad? Sí, Exacto. Porque siempre la pregunta es, y esto nos pasa mucho, y justo nos pasa con nuestros propios alumnos, ¿no? Aquí en Arcel Academy, ¿no? Afortunadamente, sin fines de lucro, ¿no? Pero afortunadamente en Arcel Academy ofrecemos esto que se llama colaboraciones audiovisuales, ¿no? En donde justo los alumnos que ya se estén cursando por el bootcamp de videojuegos o por el bootcamp de cine, tienen la oportunidad de poner todo eso en práctica con proyectos reales, ¿no? Eso es claro, buenísimo, sinceramente eso es buenísimo. Incluso diría que es buenísimo a futuro. O sea, el proyecto en el que están es muy importante que lo saquen a flote,
pero es muy importante igual que consoliden una buena relación con quienes los están haciendo, porque ese es creo que uno de los primeros, y justo inaugurando este tema nuevo, es hablar de dónde obtenemos oportunidades para laborar de esto, ¿no? Y justo creo que una de las primeras oportunidades fundamentales es entablar contactos personales con gente que está envuelta en ese contexto, ¿no? Si se te presenta una oportunidad, que de por sí es un poco escaso que te suceda, si se te presenta, aprovéchalo, ¿no? O sea, hazle saber que tú puedes estar ahí para cuando necesiten un trabajo de música, de diseño de sonido o algo así. Y la verdad es que, y voy a ser muy sincero, en mi propia experiencia, el simple hecho de decirle a alguien que cuando necesiten algo, tú vas a estar ahí pendiente, camina mucho. O sea, puede pasar a lo mejor un año que no te han mandado ni un mensaje ni nada, y de la nada te mandan y te dicen, oye, tengo un proyecto en puerta, y recuerdo que tú me dijiste que hacías diseño de sonido, y me gustaría incluirte, ¿no? Eso es muy bueno, ¿no? Muy, muy bueno. ¿Te ha pasado algo así, Senchai, ahí en tu experiencia? Claro que sí, pero no quiero irme sin decir que, Adelante, adelante. que justo en Arcel Academy les facilitamos todo este proceso, que es muy Cierto. complicado. Es, Sí, di- es es cierto, muy cierto. difícil, es Es difícil. difícil. Sí. Sobre todo, retomamos en cuanto a cine, tener esas conexiones con las personas que lo están haciendo, que son los que te van Sí. a contratar, E ¿sale? incluso con universidades, ¿no? O sea, Universidades, sí, festivales. sí, muy bueno, muy bueno. Entonces, sí, y sí, exacto. Y es que así es donde, donde te vas dando a conocer, ¿no? Donde vas creando tu portafolio, tu Ujú. reputación. Y afortunadamente nosotros les ofrecemos, ¿no? Esa facilidad, porque Sí, sí es. Y obviamente se necesita mucho networking, mucha comunicación. Em, Algo que quiero comentar es de que al, durante y después de la pandemia, ¿no? sí. Con todo esto que de las clases en línea, de todo ¿no? el comunicarse por Zoom o Discord, creo que también se perdió, o sea, se perdió esa conexión. No sé si te llegó a pasar, a mí sí, Ujú. que casi en todos lados o en todas las reuniones, clases, lo que fuera, nadie prendía su cámara. Sí, 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 es un tema. ¿No? Sí, Y como que, y luego no solo no prendían sí. su cámara, nadie hablaba, nadie escribía. ¿No? Sí, sí, sí. O sea, Era un tema, porque al final pierdes el factor humano, ¿no? Y muchas veces, de hecho, encuentro que lo que determina que te inviten a un proyecto, justo. o sea, yo creo Es, que en este campo, sí, yo sé que estamos pensando lo mismo. Yo creo que en este campo, que todo el mundo que está envuelto en esto quiere un proyecto, ¿no? O sea, quiere ese gran proyecto. Yo creo que debemos dar por sentado de que ya tenemos que tener lista la calidad, ¿me explico? O sea, la calidad es algo que no debemos discutir. O sea, por eso en Hacer Academy nos detenemos a enseñar los básicos, a darles experiencia para que cuando ya se salga a un mundo laboral, digamos, como real o más que real, menos facilitado, eso creo que es una mejor definición, pues ya no hayan discusión de si ese vato es bueno o no, ¿no? eso Pero se lo da que es por hecho, ¿no? Por exactamente, eso se entendido. da por hecho porque simplemente hay tanta demanda en cuanto a compositores que buscan proyectos que ya un poco, sí, o sea, el real factor encuentro está más bien en qué tanto uno es capaz de captar el factor humano o la esencia del proyecto o del equipo, ¿no? Eso, wow, o sea, como que hace que a un director de cine o a un creador de videojuegos diga, ah, sí es cierto, este vato me cae muy bien y tenía buenas ideas, ¿no? Lo voy a llamar, ¿no? Eso es como buenísimo, ¿no? Claro. O sea, para concluir lo que dice Andrea, básicamente puedes ser el mejor, pero si no te conocen, Claro, ¿verdad? Si no estás claro, ahí exacto, presente, ¿no? Y más exactamente. digamos, en este mundo, ¿no? De la composición y del sound design, es una competencia internacional también, Exactamente, es internacional, ¿sale? Entonces justamente. tienen que conocerte, ahora sí que no solo en tu casa, sino Sí, sí, en sí, sí, en el todo el mundo. mundo. Y está bien difícil porque tienes que ser bueno y estar presente.
Sí, publicando, constante, contactando, escribiendo, ¿verdad? es correcto. Sí, creo que básicamente podemos resumirlo en esto, ¿no? De que puedes ser el mejor, pero si no estás ahí, si nadie escucha tu música, Claro, nunca lo van a saber. exactamente. Eso es buenísimo, buenísimo como cierre de este segundo gran tema, ¿no? Sí, Y yo creo que ya partiendo de ahí, em, tú conoces lugares donde la gente pueda encontrar estas como oportunidades, ¿no? O sea, oportunidades reales, ¿no? Digamos. sí. Eh, Voy a hablar de las que, por ejemplo, yo he utilizado, que sería Mm, ujú. obviamente LinkedIn, Discord, comunidades de Buenísimo. Discord, tanto de audio como busquen también comunidades, no solo de audio, sino de desarrolladores de videojuegos, ¿no? Ah, buenísimo. Ujú. Productores, ¿no? De Claro. cortometrajes, de películas, estudios de animación, porque ahí es donde también ellos necesitan, siempre va a haber, ¿no? Sí, es Siempre va cierto. a haber. eh, y tal vez me adelanté un poquito, pero otra manera también de empezar a hacer tus conexiones podría ser eh, pues en las game jams, ¿no? Cierto, O, sí. o eventos similares, ¿no? En cine, que Es cierto. sí hay Sí. también. Es muy cierto. De hecho, muchas veces Fer Pega, que era eh, de nuestra anterior temporada, era como nuestro invitado. Este, él, por ejemplo, hacía mucho hincapié en Game Jams y es cierto que mucha de su experiencia nació de allá y escaló bastante bien, ¿no? Y las Game Jams son un muy buen recurso porque son rápidas, o sea, no te consumen mucho tiempo, te consumen más bien un día de tu vida, ¿no? Probablemente completo, pero, Sí, o sea, pero no es mucho tiempo, ¿no? O sea, y te permite tener un portafolio, ¿no? Que claro. en un primer paso es lo complicado, tener un portafolio que digas, esto me representa y siento que es de buena calidad y ya de ahí tener proyectos, ¿no? Yo algo que diría es que está buenísimo eso de buscar Discord, ir a la fuente, digamos, ¿no? O sea, no buscar como solo audio, sino piensa en buscar a canales de directores de cine o más bien, no de que directores de cine, de proyectos que están haciendo de cine, ¿no? Exacto, O sí. sea, no tanto de buscar audio para cine, ¿no? Sino más bien como películas, ¿no? Cosas de estilo, ¿no? Y también algo muy bueno que he encontrado cierto es que yo creo que no en todos los lugares pasa, pero si hay una universidad de artes o de cine en su localidad, es muy seguro que estén buscando gente que hace audio, porque es lo que menos tienen, ¿no? Es Entonces, verdad, es muy cierto, sí. es muy cierto, tienen de iluminación, tienen de postproducción y todo ese rollo, pero no les enseñan a componer porque no se puede, ¿no? Entonces, es muy bueno que se acerquen a esas universidades y dejen por allá ahí como con los colegas, ahí, bueno, yo hago esto, ¿no? Para lo que necesiten, ¿no? Eso es muy, muy chido. Perfectísimo. Y de hecho, sobre eso también conozco como que hay páginas, ¿no? O sea, para encontrar como oportunidades, ¿no? Eh, Creo que tú estás más empapado con eso. ¿Nos puedes compartir un poquito de No, eso? sí, no tanto, o sea, las conozco, Ujú. pero voy a serle sincero, no las he utilizado Acá. porque, bueno, ya cada quien sabe, ¿no? Claro, Por ejemplo, claro. Fiverr y Upwork son como creo que las Ujú, ujú. más comunes y más famosas para estos trabajos freelance, ¿no? Hay de todo, no solo de sound design y de música, de compositores. Claro, claro. Entonces, eh, hay de todo, por lo mismo está competido, ¿no? Y ahí lo que sí sé, porque sí, obviamente sí, me acuerdo que estuve investigando y todo, porque hubo Ujú. un tiempo en el que lo pensé, dije, a ver, voy a Ajá, sí, intentarlo sí, por sí. ahí, ¿no? Entonces sé que tienes que crear tu perfil, detallando tus servicios. Por ejemplo, vámonos con compositor de música. Ah, eso sí, tienes que también ser bien específico, ¿no? Compositor de música, no sé, chiptune Claro. no, por Sí. ejemplo, ¿no? Ujú. O Sí. original, o lo que, Ujú. etcétera, para videojuegos, indie, ¿no? Ujú. Sí, En sí. fin, porque Sí, también sí. así son las búsquedas, ¿no? Cierto. Y claro, tienes que subir regresamos a lo mismo, que casi no hemos hablado de eso, el portafolio, ¿verdad? Sí, Tienes que sí, tener sí. tu portafolio, Claro. tienes que, y, y básicamente ahí es por como tú estableces me parece que en Fiverr tú estableces tus precios y todo Es eso, correcto, sí, te todos tus contactan costos. Ujú. directamente y en Upwork es al revés, está el proyecto y tú, digamos que dices, no, corrígeme si me equivoco, te digo, solo lo Sí, sí, investigué, no no, lo claro. hice y ahí tú dices, me interesa,
mira, Es correcto. este soy yo y a qué acuerdo podemos llegar, ¿verdad? Exacto. Entonces, al final, incluso en estas mismas plataformas, o si te metes a las mismas páginas, ¿no? De los estudios o de lo que sea, vas a necesitar un portafolio. Y se me fue la idea hace rato, y creo que por eso me quedé callado porque se me fue, es No de te que preocupes. quería decirlo. Todos estos proyectos cortos hablábamos de game jams o similares, nos obligan a actuar, nos Sí, obligan a ponernos, así que a abrir nuestro DAO y ponernos a trabajar. ¿Por qué? cierto. ¿A qué me refiero? Porque muchas veces nosotros como creativos Sí, queremos, sí. Sí, queremos sí, sí. el todo que esté perfecto, ¿no? Sí, cierto. Y la planeación y que, no, miren, ya no, o sea, y nos toma veces a veces. Y no hacemos, Sí, sí. y no lo terminamos nunca. De hecho, Entonces, parte yo creo que uno de los problemas de compositores jóvenes, incluso para poder tener más proyectos para trabajar, es que pasan un tiempo casi no sano de trabajo en un solo proyecto, ¿no? ok. Y muchas veces en los proyectos, sobre todo de videojuego y cine, es muy importante ser muy ágil, ¿no? O sea, no tenerle miedo al éxito. Ay, sí. Buen Más punto. bien, o sea, Buen es punto. como disparar ideas, ¿no? O sea, porque lo que nos importa es ir filtrando lo que no queremos, ¿no? Eso es muy bueno. Muchas veces pensamos que queremos darle al clavo en el primer martillazo, ¿no? Y no, primero tienes que saber dónde no, o sea, dónde no va el proyecto y ahí ya de repente ¡pum! Ya encuentras el flow, lo que llamamos el workflow, de hecho, ¿no? Y después de eso todo es muy ágil, ¿no? Pero si pasas como compositor romántico idealizado de antaño, que pasas como tiempo pensando así de cuál nota pondré en este momento, no vas a caminar mucho, sinceramente. No es así, no es así. De hecho, me parece que esta semana Ujú. apareció otra de las fuentes donde recomiendo ampliamente estar en LinkedIn. Sí. Eh, Estaba buscando compositor que pudiera hacer una canción, un tema diario. Qué chido, Ahí está, qué ¿no? O chido, sea, y, qué loco. y exacto, y uno en casa o en la escuela y eso, pues tú puedes tomarte hasta 6 meses, ¿no? Sí, es muy Entonces, cierto, sí. entonces, por Sí, eso sí, también ayuda mucho todos estos proyectos claro. de 24 horas, 48 horas, que nos obligan a hacerlo, terminarlo, y ahí está, tenemos nuestros temas. O mínimo Perfecto. uno, lo que sea, pero ya hay algo hecho. Está excelente eso. Eso creo que es hermoso para redondear este gran tercer tema, justo que es como Sí, encontrar oportunidades, ¿no? O sea, ahí lo tenemos en LinkedIn, lo tenemos justamente en el Fiverr, lo tenemos en Upwork. Hay otras más como Soundbetter, como Hitmarker, por ejemplo. El propio Discord, si te sabes buscar en los claro. canales, ¿no? Em, Incluso, y bueno, ya hablamos de las cosas más presenciales como universidades, contactos inmediatos, ¿no? Claro. No hemos hablado tanto de eso, pero antes de hablar de los eventos presenciales, es cierto, en Discord casi todos tienen su canal de ofertas de trabajo. Sí, sí, cierto, sí, cierto. Arcela lo tiene también, por ejemplo, En efecto. pero ¿cómo se llama? Otro de desarrolladores indie, Sí, Discord, en México también tiene su canal sí. de ofertas de También, trabajo, también incluso Game Audio Latam, se me ajá, ocurre. para mostrar tus proyectos. En fin, Exacto. o sea, sí hay, solo hay que estar presente, Solo- activo, buscando, Exacto. sí están ahí, Eso es ¿no? muy cierto. Hay que estar truchas. Y digo, Sí, un poco ya platicamos de eso, ¿no? Pero aún así podemos enriquecerlo, ¿no? Que son como, una cosa es buscar las oportunidades y otra cosa es como dónde puedo hacer comunidad, ¿no? O sea, networking, pero ya de una manera como mucho más, sí, en comuna, ¿no? Digamos. Hablamos un poco justo de Discord, que es un poco un buen balance entre ambos, ¿no? Pero por allá igual nace también Reddit, por ejemplo, ¿no? Reddit, Que claro. Reddit está como muy poblado, o sea, tú puedes abrir un hilo de discusión allá y fácilmente esos
te va a llevar bastante lejos en cuanto a que te tope en gente, ¿no? O sea, en general, ¿no? Y justo los hilos son para armar una comunidad alrededor de un tópico en específico, ¿no? Que puede ser a lo mejor tienes una duda de producción o a lo mejor solo estás compartiendo este trabajo que hiciste, ¿no? Eso es súper bueno. ¿Tú conoces algunas otras plataformas donde podamos tener estas comunidades? Bueno, también algo que yo utilizo es Twitter, ¿no? Ah, buenísimo. Eh, Wow, que ahora es a mí me gusta. X, ¿no? Ahora es X, ¿no? Ahora Sí, es sí, sí. ex, sí. Ujú, También ahí, ¿no? Puedes seguir literalmente tanto a estudios como a las personas, ¿no? Encargadas ujú. de. Y aunque no lo crean, o sea, sí, normalmente si usas Twitter y estás, o sea, serio y todo, Ujú. sí te responden, Ay, sí hay ay, ay, ay. contacto, ¿no? Sí hay Buenísimo. retroalimentación, Ah, eso no me lo ¿sale? sabía. Está bueno. Algo que tenía olvidado y hace poco hasta me sorprendió Ujú. es los grupos de Facebook, Ah, sí, es ¿no? cierto. Yo creí que estaba Este, muerto, igual. pero no, ¿eh? Wow. No. Wow, wow. Sí, Qué sí, loco. Pero es un buen punto. Eso sí, es sí, algo que no sí, había pensado. O sea, ¿por qué no entrar a sí. Facebook y buscar grupos de filmmakers independientes, Ujú, videojuegos independientes en general, ¿no? Artistas incluso, o sea, artistas como hay claro. grupos de arte en general, que siempre buscan gente que le ponga audio a sus proyectos, ¿no? Siempre se Buenísimo necesita. punto. Y nada más también como para terminar, algo que es muy importante, si lo pueden hacer, yo sé que es difícil porque no en todas las ciudades hay, son estos eventos, ¿no? Claro. Presenciales, estas ferias. Por ejemplo, ahorita creo que se Mm. viene en Guadalajara ¿no? El Pixelatl. Ah, es Eh, correcto, sí. por Y ejemplo, recientemente pasó el Festival Internacional de Cine de Guadalajara. de Guadalajara, claro. Ujú. Bueno, va a haber otro, o ya fue, el de Guanajuato, Ah, claro, claro, claro. ¿no? Creo que va a ser Por apenas, sí. estos días. Ujú. Entonces, exacto. Eh, Yo sé que no es fácil, pero si se puede, vale la pena. No, Sí, porque no es lo mismo tú eres tal persona y es diferente estar ahí cara a cara, ¿no? es muy cierto, es muy Y cierto. platicando, y es diferente, la verdad, sí es Sí, diferente es muy diferente. y hay que hacerlo. Sí, sobre todo porque lo que cada vez más topo que buscan las personas que necesitan a gente que se sume a un equipo es justo que se sienta como un equipo, ¿no? Claro, Lo último que quieren es a alguien como que sea distante y solo llegue y me entregue la chamba, ¿no? Que punto me la entregó chido, ¿no? Pero también quiero enriquecer a mi equipo, o sea, que sea todo una cadena de un circuito cerrado, ¿no? claro. Y muchas veces eso solo se logra entablando una plática, ¿no? Incluso teniendo la iniciativa, incluso si es remoto, tener la completa iniciativa de decir, oye, podemos conectarnos a videollamadas y para platicar del proyecto, ¿no? O sea, en vez de solo dejar los mensajes, Exacto. toma esa iniciativa, ¿no? O sea, sí, sí cambia mucho, o sea, verte el rostro, escuchar cómo te expresas, cosas de ese estilo, de repente te da una mejor percepción de quién es esta persona, ¿no? Y eso es Claro, que un buenísimo. mensaje, ¿no? De texto, pues no te Sí, dice, no te dice nada. exactamente, ¿no? Y mandas un sticker random luego, está raro. Y se malinterpretan y lo entendiste mal. Dejan de responder, sí, cierto, sí, Sí, cierto. sí, claro. Es muy cierto. Y bueno, y como ya yendo cerrando el episodio como tal, ¿no? Pues dar un par de consejos, ¿no? O sea, creo que ya hemos caminado un poco sobre cuáles son las dificultades que enfrentamos en nuestras diferentes modalidades, que recordemos un poquito, es freelancear, remoto e in-house, por ejemplo, ¿no? Eh, tenemos las diferencias marcadas entre cine y videojuegos, que muchas veces se reduce a la cantidad de proyectos que hay en cada uno, ¿no? Y a las necesidades que presenta. Hay herramientas distintas para cada uno, ¿no? O habilidades que hay que desarrollar, ¿no? Y ya hablamos un poco del networking o la formación de comunidades o cómo llegar a comunidades y también de dónde buscar oportunidades. Pero tal vez en una forma práctica podríamos dar un par de consejos. Yo puedo iniciar con Ok, eso, que un muy buen consejo que yo siempre recomiendo incluso a los estudiantes, es hacer de cuenta como que tú te estás escuchando por primera vez, ¿no? Y en ese momento ser muy crítico con qué cosa yo aporto. O sea, si todos los compositores ya están proponiendo
están usando librerías tope, ¿no? O sea, de muy buena calidad. Están utilizando mezcla y mastering así de excelente resultado, ¿no? Y su música se traslada como muy bien al medio en el que se está comunicando. ¿Qué cosa tú aportas como diferenciación de eso, ¿no? A lo Claro, mejor es algo como, oh, yo tengo más destrezas de diseño de sonido, pero sigue siendo música, ¿no? Entonces, seguramente, muy probablemente, tu nicho va a existir, por ejemplo, en cine experimental o va a existir como en cine sci-fi y cosas de ese estilo, ¿no? Y un poco así te puedes empezar a dar cuenta de cómo puedes irte moviendo. Ya un poco se te despeja en qué comunidades te puedes mover, qué proyectos puedes buscar, ¿no? Cosas de ese estilo. claro. Que intentar tú entrar a cosas que por tu propia naturaleza de cómo estás componiendo no se van a poder dar o no están buscando, ¿no? Eso es algo muy importante. ¿Tú tienes algún consejo para compartirle a nuestra comunidad de Claro que Patírico? sí. Tengo varios. El primero sería ser proactivo también, ¿no? Ser Muy bien. proactivo. Lo de asistir a eventos presenciales, si se Buenísimo. puede. Tu portafolio, claro que sí es ¿Cierto? súper importante y necesario. Ujú. Y claro, lo que creo que nos cuesta más trabajo a todos nosotros, sí hay que, la red de contactos, el networking, pero que Cierto. sea real, ¿no? Auténtico. Es cierto. Muy cierto. Yo igual tengo un consejo más que me encanta. Es no tengan miedo a decir que sí a una oportunidad diferente. ¿A qué me refiero con eso? Mucho, por ejemplo, esto es muy personal, mucho de mi experiencia ha venido porque no me he cerrado a pensar que solo soy esto, ¿no? Es decir, es muy importante que se especialicen en el sentido de que ustedes conozcan cuál es su nicho fuerte. Eso es muy importante. Pero también es bueno que si de repente te dicen, oye, pensé en ti porque pues a lo mejor es justo, topo que haces música, no sé exactamente qué tipo de música, pero topo que la haces y me caes bien. Y tengo, por ejemplo, yo qué sé, una obra de teatro para ponerle sonido, ¿no? No tengan no se cierren en ello, ¿no? O sea, pruébenlo, porque te va a dejar muchas habilidades muy buenas que luego se desarrollan a leer una escena, ¿no? Luego se desarrollan interpretas ahora las emociones, pero de un medio fijo, que es tu video, por ejemplo, ¿no? Yo, por ejemplo, empecé haciendo mucha música para danza y teatro, de ahí salté hacia, extrañamente, textos literarios, y luego salté como a videojuegos, luego salté ¿Ok? como un poco a cine, y pues así escaló, ¿no? Y de repente ya sabía hacer diseño de sonido y eso porque se presta mucho en el teatro, se presta mucho aquí. Entonces empieza a construir tu arsenal solo por permitirte, eso es muy importante, permitirte probar cosas nuevas. Eso es muy bueno. Y el salir de tu zona de confort, Esa es estoy seguro que va a ser muy enriquecedor en todos los eso es muy cierto. aspectos. Muy, muy cierto. Y Ujú. qué bellísimo cierre tenemos para nuestro tema de hoy, ¿no, Zen? Se Sí, vuelve así una expansión de quiénes somos, ¿no? Es muy bonito eso, ¿no? Y al final también es recordar que nuestra chamba no es la chamba normal. O sea, claro. no podemos generar ya sé cómo hacer esto 100%, ¿no? Como lo podría hacer un barista o algo así, ¿no? Que ya se sabe como que todo lo que tiene que servir, ¿no? Siempre hay sorpresas en esta labor, siempre hay momentos donde tienes que reconsiderar, o sea, estoy haciéndolo bien, lo estoy haciendo mal, ¿no? ¿Qué necesita este proyecto? ¿Qué necesita este cliente? O lo que sea, ¿no? Pero siempre recordar que por eso mismo, este trabajo es muy bonito porque siempre te mantiene humano, siempre te mantiene como alguien que puede permitirse experimentar nuevas cosas, ¿no? Y en ese sentido, creo que se redondea muy bien todo nuestro tema, ¿no? Que en esencia, yo creo que para poder encontrar oportunidades, lo que tienes que hacer es creer primeramente en lo que tú haces, ¿no? Y practicar lo que tú haces. O sea, exponerte, que la Claro. gente lo conozca, ¿no? Sin miedo, sinceramente. ¿No? Y también para cerrar quiero comentar que yo sé, bueno, sabemos que que esta carrera, bueno, tal vez este maratón, ¿no? Sí, ¿No? Del sí. compositor audiovisual no es fácil, ¿no? Y también por lo que acabamos de decir de que estás compitiendo pues con todo el Sí, mundo, sí, contra el mundo. ¿no? Sí, pero, pero no hay que rendirse. Porque sí hay. De hecho, hay mucho trabajo y hay pocos Sí, compositores o diseñadores de sonido, ¿no? es Sound cierto, es muy designer. cierto. Entonces,
pero se tiene que hacer ese trabajo, esa tarea también. O Así sea, es. no es magia de que yo soy el mejor de, ¿no? Hago unas composiciones, ahora sí que ni Mozart. Sí, claro. Ok, ok, pues, déjame escuchar, ¿no? ¿Dónde te encuentro? ¿Cómo te conozco? Sí. ¿Sale? Es que es así, Es así de ¿verdad? fácil, es en efecto así. Sí, claro. Pues Estar ahí. eso es hermoso y pues bueno, o sea, qué mejor forma de cerrar, la verdad. Escuchando a nuestro increíble Senchai ahí con sus muy buenas experiencias, la verdad es que ha sido muy enriquecedor. Incluso para mí ha sido muy enriquecedor esta charla. Eh, y digo, antes de despedirnos, también recordar que este podcast es como una extensión de Arcel Academy, ¿no? Que justamente lo hablábamos, un poco no es para como presumir, pero al mismo tiempo sí, que pues Arcel Academy tiene como que toda esta modalidad de enseñanza que es justamente especializada en bootcamps de cine y videojuegos, ¿no? Recientemente abrimos nuestra nueva semestre justo tanto para cine y videojuegos y también para colaboraciones audiovisuales, es como todo un circuito, pasas por los tres, ¿no? Eh, entonces, lo padre de Arcel Academy es que justo como hablábamos antes, es que ya tenemos estas oportunidades un poco más a la mano, ¿no? Un poco bastante más a la mano. O sea, ya literalmente tú escoges con qué proyecto te quieres quedar, ¿no? Y es así de fácil. De verdad que es así de fácil, ¿no? Es increíble. Te permite consolidar un portafolio, contactos, ¿no? Comunidad. Todo lo que hablamos hoy prácticamente, ¿no? Y es un muy buen paso, la verdad, siendo muy sincero. No es muy fácil que una academia simplemente te suelte experiencia, ¿no? Pero justamente lo que decía Zen, hay mucha producción y muy pocos músicos. Y en Arcel Academy lo vivimos, ¿no? O sea, de repente nos llegan un montón de proyectos de videojuegos de cine y es como, ok, vamos a repartirlo a los alumnos de esta forma, para que todos tengan pues un diseñador de sonido y un compositor, ¿no? Entonces, ¿por qué lo comento? Porque justamente este podcast viene de esa ala, que es Arcel Academy, que es justamente también parte de Arcela Sound, ¿no? Y pues justo por lo mismo, queremos mandar un saludo a todos nuestros estudiantes, a todas las personas que nos sintonizan muy fielmente en estos episodios, ¿no? Y pues nada más decirles que del otro lado tenemos a Senchai. Senchai, ¿algunas últimas palabras para este capítulo? Sí, claro que sí. Muchas gracias, André. Un placer, un honor estar aquí en este podcast y a todos nuestros escuchas, pues les invitamos a compartir este episodio, ¿verdad? Con otros Claro. compositores, compañeros que estén buscando su lugar en la industria. Todo esto nos ayuda a crecer, ¿no? Como comunidad. Perfecto, perfecto. Yo igual mando ahí un saludo para todos los que nos oyen y espero esta información les haya sido de mucho provecho, de mucha reconsideración personal también. Y pues sin más que decir, Senchai del otro lado, André Kit Torres aquí desde el sureste mexicano. Y esto ha sido Entre Líneas y Toques en pijama desde el home studio y nos despedimos. Nos vemos en el siguiente episodio, chicos. Hasta luego. Adiós. Bye Gracias. bye. Bye.